Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este último video sobre accesibilidad seguiremos conversando sobre algunas de las buenas prácticas que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos con un documento Microsoft PowerPoint accesible. En la primera parte del video veremos cómo realizar una comprobación del orden de lectura dentro del panel de selección y cómo reordenar el orden de lectura según nuestra preferencia para que el software de lector de pantalla lo pueda leer. Luego conversaremos sobre algunas de las reglas a tener en cuenta con respecto al uso del color en el texto, el contraste, el uso de animaciones y transiciones automáticas. También conversaremos sobre la importancia de realizar una comprobación de accesibilidad antes de publicar nuestro documento en el formato que queremos publicar. Hablaremos sobre los diferentes tipos de errores, las advertencias que nos aparecen dentro de la ventana resultado de la inspección y cómo podemos ir solucionando cada uno de estos errores y cada una de estas advertencias teniendo en cuenta la información adicional proporcionada. Y en la última parte del video conversaremos sobre las opciones a tener en cuenta cuando exportamos un documento, por ejemplo, a formato PDF o cuando necesitamos exportarlo a un formato de video o a un formato Microsoft Word. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Respecto al comprobador de lectura o el comprobador de orden de lectura, que ya habíamos conversado en videos anteriores, muy importante entender cómo funciona esto realmente, porque este comprobador lo que nos muestra es el orden de la lectura que va a seguir, en este caso el lector de pantalla que va a estar utilizando el usuario con discapacidad. Entonces, para poder ejecutar este comprobador de orden de lectura, como ya vimos, tenemos que irnos hasta la pestaña inicio, luego tenemos que irnos hasta organizar y ahí en organizar tenemos que buscar en este caso la opción panel de selección. Bien, entonces como podemos observar acá, el comprobador lo que en este caso va a hacer es nos va a indicar cuál es el orden de lectura. Fíjense que estoy seleccionando el título acá y lo que me está indicando es que primero el lector de pantalla, en este caso, primero va a leer el título, luego va a comenzar a leer el marcador de contenido, que sería este de acá, fíjense. Entonces, si yo quiero que primero, en este caso, el lector de pantalla me lea primero esta parte que está dentro del marcador de contenido, entonces eso lo debería de poner en primer lugar, cosa que no es el caso, ¿verdad? Pero si ese fuese el caso, ¿sí? Por ejemplo, el marcador 3 en este caso me está marcando acá la fecha, ustedes pueden observar. El marcador 4 me está marcando acá en este caso la descripción, ¿sí? Y el marcador 5 me está indicando en este caso que va a leer el número de la diapositiva, y el marcador 2 en este caso me va a leer lo que sería lo que se encuentra acá en formato de la imagen y en el texto alternativo, ¿sí? Que por cierto este sería su texto alternativo. ¿Cómo quisiera que yo lea esto el lector? Bueno, me tendría que asegurar de que primero lea esto de acá, que sería el título. Me gustaría que en segundo lugar me lea este de acá, que sería el marcador del contenido, y que posteriormente me lea lo que se encuentra acá en este caso en la descripción de esta imagen. Entonces, si yo quiero que se comporte de esa manera, tengo que reordenar en este caso el orden de la lectura, y para ello tendría que utilizar estos controles de enviar atrás o enviar adelante. Fíjense que adelante no voy a poder enviar, voy a enviar atrás esto acá,
voy a enviar esto acá y voy a enviar esto acá. Entonces, ¿cómo leería el software de lectura de pantalla? Comenzaría a leer desde el título, acá. Fíjense que hay que ver esto desde abajo para arriba. El segundo, lo siguiente que leería sería este de acá. Fíjense, el marcador de contenido. Y lo tercero que leería sería este de acá, ¿sí? Luego, si yo quiero que me lea la fecha, entonces estaría leyendo el marcador de fecha que está acá, el marcador de pie de página que está acá, y por último el número de diapositiva. Eso sería lo correcto. Entonces esa es la forma en la cual nosotros deberíamos de estar trabajando dentro del panel de selección, y deberíamos de siempre realizar una verificación y corregir si es que amerita una corrección, ¿ok? Entonces algo a tener en cuenta sería esto, ¿sí? Otra de las cuestiones que debemos de tener en cuenta es cuando nosotros aumentamos la visibilidad para las personas que tengan, en este caso, problemas de percepción del color. Entonces siempre tenemos que aumentar el contraste visual, a las personas que no distinguen los colores, y los colores que debemos de tratar de evitar son el color naranja, el color rojo y el color verde. Entonces estos serían los colores que deberíamos de tratar de evitar utilizar dentro de una presentación PowerPoint para que nuestra presentación sea accesible. También deberíamos de, si es que utilizamos, evitar también utilizar animaciones o marcas de círculos para destacar información en lugar de usar punteros y colores. O sea, esto es lo recomendable: utilizar contraste general alto en toda la presentación. Siempre hay que evitar no utilizar fondos de color degradado con tramas, en este caso el fondo de la diapositiva, y usar texturas en vez de colores en los gráficos para destacar los puntos de interés. No utilizar los colores diferentes para señalar información diferente en los gráficos. O sea, siempre tratar de que sea el mismo color y unificar todo. Estas son algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta. La otra sería, por ejemplo, evitar animaciones y transiciones automáticas. Entonces deberíamos de evitar esto. Normalmente cuando estamos trabajando con nuestras diapositivas tendemos a agregarle alguna animación, ¿sí?, a nuestra diapositiva, pero deberíamos de evitar eso. Y también deberíamos de evitar las transiciones automáticas. Ok, acá por ejemplo podemos hacer una vista previa de esto. Entonces en todo momento deberíamos de evitar realizar o en todo caso diseñar una diapositiva que contenga esas características. Y estos botones de acción que nosotros lo podemos también agregar acá, lo podemos insertar acá a partir de formas, y aquí tenemos estos botones de acción. Entonces hay que tener cuidado también con estos botones de acción, ya que normalmente estos botones nos van a permitir pasar de una diapositiva a otra, y se recomienda utilizarlos si es que el texto que lleva el botón es lo suficientemente claro. Y también a estos botones se recomienda que se le agregue un texto alternativo para que en este caso se pueda obtener mayor información sobre para qué sirven en este caso estos botones, ¿ok? Entonces es muy importante que la información que lleve en el texto ya sea suficiente, y en todo caso deberíamos de agregar información adicional para que el usuario final sepa cómo utilizar en este caso estos botones. Con respecto a los elementos parpadeantes o imágenes animadas, esto también es muy interesante porque las personas que sufran con ataques de epilepsia fotosensitivas, entonces puede ser de que estos elementos parpadeantes o estas imágenes animadas produzcan un ataque
de epilepsia para este tipo de pacientes. Entonces, hay algunas observaciones que debemos de tener en cuenta si es que vamos a utilizar estos elementos. Tratar siempre de no provocar más de 3 destellos generales, y si el parpadeo puede durar en este caso como un máximo de 5 segundos, y si no, entonces deberíamos de detenerlo, o sea, de tener la posibilidad de poder detener esto, o en todo caso tener la posibilidad de ocultar estas animaciones y estas transiciones. Estas animaciones, recuerden, en los videos anteriores nosotros le agregábamos desde acá están enumeradas. ¿Se acuerdan de las animaciones? Como cuando nosotros agregamos una animación, esto normalmente se observan algunos de acuerdo a la cantidad de animaciones que nosotros íbamos agregando, entonces iban apareciendo unos números. Vamos a hacer correr un poco esto acá para ver qué efecto tiene. Fíjense. Entonces, en todo momento deberíamos de tratar de evitar este tipo de contenido para no provocar algún mal en este caso a las personas que sufran de epilepsia fotosensitiva. Es un tema que tenemos que tener muy en cuenta en el momento en el cual nosotros estamos trabajando con PowerPoint, y obviamente en cuanto a las transiciones también que utilizamos para cada diapositiva. ¿Se acuerdan de las transiciones? Entonces también deberíamos de cuidar un poco estas transiciones si es que vamos a estar utilizando estas transiciones, por ejemplo. ¿Ok? Otra recomendación que debemos de tener en cuenta, y es algo que ya conversamos anteriormente, es justamente cuando estábamos hablando sobre patrón de diapositivas. Entonces, siempre tratar de evitar la utilización de lo que va dentro del pie de página, por ejemplo, porque algunos lectores de pantalla no van a acceder realmente a esa información. Y cuando tengamos ya trabajado toda nuestra diapositiva, cuando ya tengamos en cuenta las características del color, las características de las animaciones, las características del tipo de letra, el tamaño de la letra, que ya le hayamos agregado subtítulos a nuestros elementos multimedia. Entonces, antes de generar o antes de exportar nuestro documento a otro formato, deberíamos de realizar una comprobación de accesibilidad. Para ello tenemos que irnos hasta archivo, ¿sí? Y tenemos que irnos hasta la opción comprobar si hay problemas, y aquí tendríamos que realizar una comprobación de accesibilidad. ¿Ok? Entonces deberíamos de utilizar este comprobador de accesibilidad, y aquí este comprobador de accesibilidad nos va justamente a mostrar cuántos errores tenemos dentro de nuestra diapositiva. Estos errores los deberíamos de corregir. También nos va a ir mostrando cuántas advertencias tenemos acá dentro de este comprobador de accesibilidad, y por cada uno de estos, entonces simplemente con hacer clic sobre ellos ya nos lleva a mostrar dónde estaría un posible error, dónde apunta esta advertencia, pero también nos muestra cuál sería el motivo para nosotros poder corregir esto. Entonces ya nos da esa información adicional. Entonces, para esta tabla tiene que tener una estructura bidimensional simple para que las personas con discapacidad puedan entenderlas y navegar. Inclusive en este caso nos dice cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, para probarla
y simplificar la estructura de la tabla, seleccione la primera celda, presione Tab. Es lo que nosotros ya estuvimos viendo anteriormente. Entonces nos está dando algunas sugerencias. Con respecto a los errores, vamos a ver, fíjense que la imagen 5 en la diapositiva 1, ahí me está indicando que esta imagen en este caso tiene un error. Posiblemente sería un error en donde falta el texto alternativo. Fíjense que acá, por ejemplo, logo de la FP1, eso es lo que me está pidiendo. Le doy cerrar, a ver, es esta imagen. Vamos a ver, formato de la imagen, texto alternativo, logo de la FP1 y ahí logo de forma circular. En ella se puede leer y empezamos la descripción. ¿Okay? Una vez que tengamos esto, vamos a ver. Fíjense que ahí ya desapareció. Acá me está marcando este marcador de contenido. Posiblemente le falta lo mismo, le falta texto alternativo y tendríamos que, fíjense que acá también a este posiblemente le hace falta, a ver, formato del gráfico, texto alternativo, ¿sí? Texto alternativo, y tendría que ir mirando cada uno de ellos. Fíjense que acá también me está pidiendo rectángulo acá, marcador acá, marcador acá. Ok, entonces cada uno de ellos debería de corregir antes de publicar este material. ¿Okay? Una vez que hayamos realizado la inspección y una vez que nos aparezca 0 errores acá y una vez que vayamos a corregir las advertencias, ¿sí? que tenemos en este caso, entonces ya estaríamos en condiciones de comenzar a publicar nuestro material en formato accesible. Cuando vamos a publicar nuestro material, entonces deberíamos de tener en cuenta algunas opciones. En este caso, si vamos a publicarlo en formato PDF, por ejemplo, nos iríamos hasta acá, hasta guardar y enviar, ¿sí? Nos iríamos hasta crear documento PDF XPS, crear documentos, ¿sí? Y ahí nosotros deberíamos de tener en cuenta estas opciones que justamente vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Deberíamos de tener marcada la opción propiedades del documento, deberíamos de tener marcada la opción etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad, ¿sí? Y también textos de mapa de bit cuando las fuentes no estén incrustadas. Estos intervalos los tendríamos que aplicar a todos y que lo publiquemos. En este caso lo que vamos a publicar son diapositivas. Una vez que tengamos listo esto, le damos en aceptar y ahí ya previo a todos los controles, fíjense que esto tiene que estar 0 errores, 0 sugerencias acá. Deberíamos de publicar nuestro documento accesible. También si nosotros grabamos, ya vimos cómo grabar en este caso ya vimos cómo grabar un documento, perdón, ya vimos en videos anteriores cómo grabar diapositivas. Entonces, si ese es el caso, nosotros podríamos también guardar o convertir nuestro documento PowerPoint en un video.
y en este caso dentro del vídeo van a ir ya todas las narraciones y todos los intervalos que nosotros hayamos grabado. Entonces para ello tenemos que, si vamos a querer guardar como un formato video, guardar y enviar, ¿sí? Y acá tendríamos que tener la opción crear un video, y a partir de acá entonces crearíamos un video. Fíjense que tiene la extensión WMA del Windows Movie Maker. En este caso lo guardaríamos y con eso ya tendríamos ya en formato video nuestra presentación de PowerPoint accesible. Y por otro lado también, si queremos guardar nuestro documento en formato Word, por ejemplo, entonces guardar y enviar, y nosotros acá deberíamos de guardar esto, a ver, con crear documentos, ¿ok? Entonces enviar PDF, crear documentos acá, perdón, sí, y crearíamos nuestros documentos en este caso teniendo en cuenta que nos guarde todas las notas que nosotros hayamos agregado acá debajo de cada diapositiva, para poder obtener después una imagen, porque lo que obtendríamos después sería una imagen de cada diapositiva, y debajo de la imagen estarían las notas que van relacionadas a nuestra diapositiva. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para realizar todos los controles de accesibilidad dentro de su diapositiva de PowerPoint, y para poder exportarlo a un formato PDF, a un formato de video o a un formato Microsoft Word accesible. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.